Y ya empezó la grabación. Ahora sí. Bueno, entonces ayer lo que hicimos fue identificar, calcular los que son las tasas efectivas, las tasas nominales y las tasas periódicas. En la hoja que dice tasas, ¿cierto? Hay un ejercicio aplicado de cómo se identifica en una tabla de amortización lo que es la tasa periódica, la tasa nominal y la tasa efectiva. Entonces, ¿qué tiene esa tabla? Es una tabla de interés compuesto donde es una inversión. Entonces, hay una inversión de 100 millones, ¿cierto? Y esos 100 millones tienen una rentabilidad periódica, vamos a hablar de un mes, del 1%. Cada mes, entonces el primer mes tengo una rentabilidad del 1% de 100 millones, pues la rentabilidad es 1 millón. Quiere decir que al final del primer periodo tendría un saldo o un valor futuro de 1.100.000. Pero ¿qué pasa en interés compuesto? Que como se liquida sobre el saldo, así como el crédito se liquidan los intereses sobre el saldo, la inversión también. Entonces, ¿qué pasa? La inversión ya no son 100.000, sino son 101. ¿Qué pasa? Que esos 101 millón pasan al segundo periodo, también generan el 1%, pero ya el interés nos cambia. Pasó de 1 millón a 10.000. Así sucesivamente hasta el último periodo, que es el periodo 12. Entonces, como se pueden dar cuenta o lo podemos observar, cada periodo el capital va cambiando. ¿Por qué? Porque cada periodo va ganando interés. Entonces, dice, bueno, profe, bueno, ¿y eso qué? Entonces tendríamos aquí que la tasa periódica es el 1%. ¿Sí? Cada mes se aplica el mismo 1%. Si yo sumo ese 1% o multiplico la tasa periódica por el número de periodos de capitalización, que son 12, quiere decir que tengo un 12%. Ese 12% traduce tasa del 12% anual mes vencida. El 1% sería mes vencido. Ahora dice, profe, ¿de dónde saca usted el 12.68? Bueno, entonces notamos aquí en los intereses que está sumado. Es decir, la sumatoria de los intereses nos dan 12.682.000. ¿Qué se hace con ese valor? Bueno, se divide entre la inversión inicial, es decir, los 100 millones. Quiere decir que la inversión, los intereses dividido la inversión nos da el rendimiento real. Y eso nos da el 12.68 que ayer calculamos mediante fórmulas o mediante las funciones Excel. Y entonces aquí podemos a través de la tabla identificar la tasa periódica, la nominal y la efectiva anual. ¿Listo? Y en la parte inferior está ya la aplicación. Entonces tengo 100 millones, un año. Como hay 12 periodos en ese año, quiere decir que la capitalización es mensual. Tengo el 12.68, ¿cierto? La convierto a través de nuestra fórmula que trabajamos ayer, tasa punto nominal. La convierto en nominal, nos da el mismo 1%. Y ya lo que hago es aplicar la función de valor futuro que vimos por allá en la clase número 2. ¿Sí? La función de valor futuro. Y notamos que lo que nos da, pues va a ser ¿qué? Pues el valor de los intereses más ¿qué? Más el capital inicial o el valor que tenemos aquí al final de la tabla de interés compuesto. Yo creo que con esta tablita nos queda un poquito más clara o más claro cómo funcionan las tasas periódicas, las tasas nominales y las tasas efectivas. Entonces, las tasas efectivas simplemente es una referencia, pero esa referencia me va a poder o me ayuda a poder determinar cuál es el valor presente o el valor futuro
o cuál es el tiempo, o cuál es el pago que tengo que efectuar en el caso de un crédito. ¿Estamos? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda acerca de eso. Sin embargo, tenemos un ejercicio de aplicación ya, como lo vimos en la clase anterior, pero ya tomando como referencia ¿qué? Las tasas efectivas. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio acá. Solamente este y ya les queda el resto, pues sigue funcionando de la misma manera. Entonces, tenemos el sistema de amortización cuota variable. Tenemos dato de salida. Y aquí, como es una tasa efectiva, nosotros no podemos trabajar tasas efectivas. Nos toca trabajar tasas periódicas. Entonces debemos convertirla en periódica. Sin embargo, recordemos que Excel no trabaja tasas periódicas, pero sí trabaja tasas nominales. Entonces, calculamos la tasa nominal y luego la dividimos entre ¿qué? Entre los números de periodos de capitalización. Entonces tenemos tasa efectiva, el 20%, punto y coma, número de periodos por año, es decir, la capitalización 6, 7. Ahí tendríamos la tasa nominal. Si tomo la tasa nominal y la divido entre el número de periodos de capitalización, nos daría la tasa periódica. Quiere decir que la tasa periódica para este caso será el 3.09%, ¿qué? Bimestre vencido. Profe, ¿por qué bimestre? Porque un año tiene 6 bimestres. Entonces aquí tendríamos 7 años, ¿cuántos bimestres serían? Uah, muy bien. Entonces 42 pagos, ¿cierto? Cada 2 meses. Y aquí, pues vamos a decirle que esto es bimestral. ¿Y aquí sería qué? Vencido. Profe, ¿y usted no nos ha dicho uno anticipado? La única diferencia es que ya no iniciaría en el periodo 1, sino en el periodo 0. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Entonces, en este caso, 0, 1, 2, ¿hasta dónde voy a ir? Hasta el 42. La tabla ya está diseñada para eso. Aquí recordamos rápidamente, entonces, 0, 0, 0, saldo. Eso será el valor del ¿qué? Del crédito. Entonces aquí, la amortización en este caso es amortización constante, entonces tomamos el valor del crédito y lo fijamos. Estamos recordando, ¿no? Y lo dividimos entre el tiempo. Los intereses ya sabemos que siempre se liquidan sobre saldo, entonces tenemos ahí el saldo y lo multiplicamos por nuestra tasa periódica. Por eso la importancia de tener datos de entrada y datos de ¿qué? Salida. El pago, en este caso, pues simplemente va a ser la suma entre el abono a capital o la amortización y los intereses. Finalmente, el nuevo saldo será lo que debemos menos lo que amortizamos o abonamos al capital o a la deuda. Y listo. Entonces tendríamos esto de listo. Entonces recuerden que aquí está todo fijado. Aquí solamente fijamos la tasa de interés. Aquí no fijamos nada. Y aquí tampoco. Estamos haciendo el mismo ejercicio del crédito cuota variable, pero ya aplicando las tasas. 1, 2. Seleccione el 1 y el 2. El 1 no, primero no, el 1 y el 2. El 1 y el 2. El 1 y el 2, los dos.
No, selecciónenlos. Eso, y ahora cierra. Listo. Cuando ya lo tenemos, vamos al final, doble clic y nuestro saldo debe ser en el periodo 42C. Aquí recuerde que debemos insertar una suma. Eso ya lo hicimos. Nos da 33 millones. Hay que tomar el capital dividido el número de periodos, el tiempo. Tiempo. Eso. Pero los dos deben ser fijos. Chicos del Teams, ¿cómo van? ¿Cómo les fue? Listo. Entonces repito, la amortización es el valor del crédito dividido en el tiempo, fijamos los dos. Los intereses, saldo, y fijamos por la tasa. Saldo por la tasa de interés, fijamos la tasa de interés. El pago simplemente es la suma entre los intereses y la amortización, y el saldo es el valor del saldo anterior menos la amortización o el abono a capital de ese periodo. No, ese no necesitamos fijarlo. No, señor. Estamos haciendo ejercicio de refuerzo, Los dos. Los dos. Porque esa amortización no cambia. Noten que es la misma, miren. Entonces tomamos el valor del crédito y el tiempo, y los dos deben estar fijados. Ok. En los intereses solamente se fija la tasa de interés. La tasa de interés. La tasa de interés debe estar fijada en los intereses. La tasa. No, porque lo estás tomando mal. Tienes que tomar es el saldo. El saldo. Saldo. ¿Dónde dice saldo? La tabla. Saldo. Ahí. No. Por la tasa de interés. Y ese sí lo fijan. F4. Listo. ¿Listo? Bien. Finalmente hacemos el de cuota fija. Se tiene otros datos. Tenemos el crédito, la tasa. Tasa punto nominal. Nos pide la tasa efectiva, 25%. Número de periodo de capitalización, 6. Cerramos y luego dividimos otra vez en 6. Quiere decir que esta sería una tasa del 3.79 semestre vencido.
y en a 7 años. Listo. Y aquí sería bimestral. Sí. Pero aquí sí debemos calcular ¿qué? La cuota, el pago. Entonces ustedes ya saben que la función es pago. Solicita la tasa, entonces dato de salida. Número de periodos, 42. Valor actual, menos 55. Valor futuro, 0. Y 0. Cerramos. Nos quedaría más o menos así. Nos da un valor de 2 millones. 2.637.000. Ok. La tabla de amortización, ya saben, 1, 2. Voy a arrastrar hasta el periodo 42. Ok. Amortización 0, 0, 0. Saldo. 55 millones. ¿Recuerdan las funciones acá? A ver, no, ya. Aquí la función se llama pago prim. Listo, pago prim. Pago prim me solicita la tasa. Entonces, tasa. Luego me pide el periodo. Entonces, el periodo que tengo aquí al lado. Bueno, ahorita miramos. Número de periodos, 42. Valor actual, el valor del crédito. Valor futuro, 0. Tipo 0. Si yo lo dejo así, pues estaría bien. Sin embargo, como necesito hacer mi tabla, es necesario fijar algunas celdas. Entonces, fijamos la tasa de interés, es importante porque no necesito que cambie, sino que sea la misma. Entonces, fijo 5. El periodo no, porque necesito que corra. Entonces, no. Sin embargo, el tiempo sí. Es decir, la de 6 hay que fijarla. El valor del crédito siempre va a ser el mismo. Quiere decir que también lo voy a fijar. Entonces, lo único que no quedaría fijo es B15. Y lo voy a aceptar. Para la otra, pues los datos son los mismos, solamente cambia la función, ¿cierto? Son los mismos, entonces aquí es B15, ¿cierto? B15. Y aquí la función se llama pago in. Pago in. Y aceptar. Podemos hacer aquí una validación, ¿cierto? Yo ya tengo la cuota fija. Sin embargo, le puedo decir, como hicimos en la anterior, sumar. Nos debe dar el mismo resultado. No pasa nada. La puedo sumar o puedo tomar la que ya tengo ahí. Nos va a dar el mismo resultado. Y ahorita lo vamos a comprobar. Finalmente, el saldo también va a ser igual. Saldo anterior menos el abono a capital o la amortización. Entonces nos quedaría de esta manera. La de pago podemos tomar igual a la que ya calculamos o podemos sumar. Hoy la vamos a hacer sumando y verificamos que nos da exactamente el mismo resultado. Es decir, en todos los pagos nos va a dar 2.637.000.
Listo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el primer periodo, importante hacerlo bien para que no nos genere problemas. Doy doble clic, voy hasta el final. Miren que la cuota sigue siendo la misma. Es decir, independientemente de los cambios acá, la cuota nos sigue dando el mismo resultado. Y el saldo en el periodo 42 es... Bien. Listo, chicos, eso digamos fue aplicando tasas y aparte pues un refuercito en el tema de los tablas o sistemas de amortización. Cuota fija y cuota variable. No sé si tengan alguna pregunta. Los chicos de la sala y los chicos del Teams. Ninguna. Recuerden que en el simulador sí es importante que ustedes coloquen ahí adicional el seguro o los seguros más la cuota más seguros. Que quede, porque este sería, digamos, una estructura, una elaboración muy académica. Con los seguros sí ya sería muchísimo más aplicado al sector real. ¿Ok? Bien. Listo, vamos a regresar. Regresamos y vamos a ir al módulo de flujo de caja. Flujo de caja. Para contextualizar, un flujo es algo que está en constante ¿qué? Movimiento. En este caso, vamos a ver un flujo de caja, es decir, va a haber un movimiento de ingresos de dinero y salidas de dinero. Pero este flujo de caja es específico para evaluación de inversiones. Es decir, en la eventualidad de que una persona o una familia quisiese montar un negocio, es importante que eche números, como diría el periodista, echar números, ¿sí? Echar lápiz y ver si desde lo financiero eso puede dar resultado. Porque si no da resultado desde lo financiero, pues no da resultado nunca. Mucha gente lo que hace es mirar cómo está el mercado. Y el mercado colombiano funciona a través de la envidia. Alguien coloca en el cuadra, en el barrio o en el municipio un negocio y le empieza a ir bien. La gente se entera, se da cuenta, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues el que tiene las facilidades, tiene el dinero, monta uno similar, monta competencia sin hacer un estudio de mercado, sin mirar si con uno era suficiente, dos ya se dividen, lo que hacen es generar menos utilidades. Si abren otro, entonces esas pequeñas utilidades que ganaba el primero hay que repartirlas entre los tres, quiere decir que posiblemente van a generar pérdidas. ¿Ok? Y no sabemos si vamos a vender a X precio, si el precio lo fija el mercado, si el precio se fija según los costos de producción, no sabemos cuánto nos vale producir, porque no a todas las empresas que tengan el mismo servicio, el mismo producto, tienen los mismos costos de producción. Pueden que sean más o pueden que sean menos, y ahí está la diferencia. Entonces aquí tenemos un negocio muy sencillo, donde vamos a suponer que el precio de venta de ese bien o ese servicio va a ser 7.400. Ya se hizo un estudio de mercados y se esperan vender en el primer año 20.000 unidades. ¿Ok? El costo de producción o el costo de producir una unidad es 6.000. Tengan en cuenta que el costo debe ser inferior al precio. ¿Ok? Siempre. Los gastos de administración, entonces servicios, personal, nómina, no sé, publicidad, todo lo que tenga que ver, digamos, con la parte de gastos de administración, 12 millones. En ventas, 1.000.000. Pero vamos a tomar un crédito. Quiere decir que ahí necesitamos calcular unos gastos financieros, es importante calcularlos. ¿Cómo? Pues nosotros ya sabemos cómo y ya lo vamos a hacer. Vamos a sacar un empréstito o un crédito y la tasa que nos van a cobrar por ese crédito es del 17.46% efectivo anual. Va a haber una depreciación anual de 1.500.000 y la vamos a tomar lineal, es decir, que siempre
vamos a tomar el mismo valor. Necesitamos para que el negocio arranque, solamente para que arranque, una inversión inicial de 75 millones de pesos. Y hay una tasa de descuento que se puede calcular a través de el costo promedio ponderado de capital, que de hecho en mi canal de YouTube hay un video sobre esto para los que lo quieran profundizar. Y vamos a evaluar eso a 5 años. Profe, ¿por qué 5 y no 3? Básicamente, se hace a 5 por varias razones. La primera es porque todo tiene un proceso y para evaluar algo, yo debo esperar que pasen todos los procesos, ¿cierto? Como si tuviésemos aquí a Santiago y quisiéramos evaluarlo como papá. Si no, pero si hasta ahora Santiago tiene 19 años y ni quiera pensar en hijos. ¿Cómo lo podemos evaluar? Hasta que él sea, ¿qué? Papá y pase un tiempo. Y eso, pues, no es mañana, ¿cierto, Santiago? Bueno, eso espera. Entonces, lo mismo. Entonces, para evaluar las cosas hay que verlas a inmediato, corto, largo, mediano plazo, ¿cierto? Hay algunos teóricos en administración que dicen que el corto plazo es de 1 año hacia acá. Y todo lo que usted tenga pensado hacer de aquí a 1 año es corto plazo. Otros dicen que son 3 años. Unos dicen que el mediano plazo va de 1 a 3 años. Otros dicen no, que 3 a 5. Sin embargo, hay otros que dicen que el largo plazo es de 3 a 5 años y otros dicen que es mayor a 5 años. Entonces van a encontrar esas dos teorías y las dos pues, tienen relación. Sin embargo, pues eso también hay que mirar la cultura. Si nosotros miramos la cultura colombiana o toda la cultura occidental, nosotros somos más dados a la inmediatez, a lo rápido. De hecho, ya uno enciende el computador y quiere que apenas oprima el botón de encendido, automáticamente ya esté listo para trabajar. O no sé si solamente a mí me pasa esto. Pero cuando uno empezó a trabajar, los primeros computadores demoraban 5 o 10 minutos y uno le parecía eso ¿qué? Normal, ¿sí? Uno va a comer, no sé, hamburguesas, algo, y quiere que uno llegue y diga buenas y unas le estén ¿qué? Sirviendo. Y una vez vi en un local de esos que decía, aquí se preparan y venden comidas rápidas, no comidas instantáneas. Entonces, por favor, siéntese y espere. ¿Sí? También entendí por qué en las EPS, en las IPS, a nosotros nos llaman pacientes. Porque cuando uno vaya, tiene que revestirse de ¿qué? De paciencia. Es decir, hay que esperar. ¿Sí? Todo tiene su tiempo. ¿Ok? Y lo otro, también podemos hacer la analogía es a los ciclos o al ciclo de vida. Si uno mira el ciclo de vida de una persona, del ser vivo, como persona, son 5 etapas. ¿Cierto? Conocemos la primera que nacemos, todos nacemos. Crecemos, de pronto unos crecen más que otros, pero pues todos crecemos. Luego en ese proceso de crecimiento viene algo muy importante que es el desarrollo. Cuando usted se ha desarrollado como persona, como ser vivo, puede pasar al siguiente que es reproducirse, ¿cierto? Y finalmente, morir. Ese es el ciclo de vida normal del ser humano. Y lo ideal es que las podamos cumplir todas, es decir, que podamos nacer, podamos crecer, desarrollarnos, ¿cierto? De hecho, hoy en día ya no solamente se habla del desarrollo físico, sino del desarrollo de la personalidad, desarrollo como profesional, desarrollo como qué, como persona, ¿cierto? Como estudiante, etc., ¿cierto? En todos los campos. Y ahí sí reproduzca de todo lo que pueda. Y luego, morir, morir. Ese es el ciclo de vida. Entonces, si usted mira, son cuántas. Y lo mismo, esas 5 se aplican para el ciclo de vida de una empresa, para el ciclo de vida de un producto. Bueno, no todos tienen el mismo, pero pues más, ¿cierto? Sobre todo los perecederos tienen un ciclo de vida muchísimo más corto. Cuando uno ve, por ejemplo, economía, nos enseñan la clasificación de los bienes, que son
perecederos, duraderos, imperecederos, ¿cierto? Ok, ¿listo? Entonces por eso son 5. ¿Por qué? Porque es que alguien monta un negocio y quiere que a los 3 meses eso ya le dé dinero para cambiar de carro, ¿cierto? Si tiene carro. Si no tiene carro, para comprar carro, para cambiar de apartamento si tiene apartamento, o para comprarlo si no qué, si no tiene, para viajar, ¿cierto? Para poderse casar, si está casado, pues divorciarse y conseguir otro, ¿cierto? Uno anhela eso, la libertad financiera. Pero si uno mira la cultura de inversión oriental, ellos invierten hoy para empezar a cosechar por allá dentro de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. La pregunta es, si yo les digo, vamos a invertir hoy, pero las utilidades se van a ver dentro de 20 años, muy seguramente le van a decir, no, profe, ¿está qué? Muy lejos. Y yo ya con la edad que tengo, no, eso será para mis hijos, para mis nietos, para el amigo de los demás, bueno, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no somos de esa, ¿qué? De esa mentalidad. Si uno compra un test de tesorería, un título de tesorería del Banco de la República, son a 10, 20 años. Es decir, no es para que usted tenga el dinero ya, sino a largo plazo. ¿Listo? Pero en este caso, vamos a evaluar 5. Sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Te parece? Como todo sube en la vida, pues van a haber unas políticas de incremento. Si usted es un buen ciudadano, debe empezar con la cultura de pagar ¿qué? Impuestos y pagar lo que son, no evadir ni nada por eso, ¿cierto? Ni hacerse el que no es con usted. Y pues lo que sube pues son los precios ¿de qué? De lo que vendo y de lo que gasto. Es decir, de los gastos y de los costos. Es decir, de lo que sale. Entonces aquí hay unas políticas que vamos a utilizar para hacer proyecciones. Pero la primera proyección que vamos a hacer, y para no perder la línea, es calcular los gastos financieros. ¿Por qué? Porque vamos a tener un pequeño crédito. No sé si hay alguna pregunta sobre la contextualización del ejercicio, es decir, qué tenemos y qué vamos a hacer por ahora. Por ahora vamos a calcular los gastos financieros. Entonces vamos a ir a este link que dice proyectar en un pequeño crédito. Eso ya está ahí, digamos, estructuradito. Simplemente usted lo va a completar. 20 millones, eso según lo que dice que el ejercicio. Entonces, datos de salida, 20 millones. La tasa de interés dice que es del 17.46%. Y la capitalización es mensual. Entonces, ¿qué hacemos? Dice tasa punto qué, nominal, tasa efectiva, punto y coma, 12, cierro, divido en 12. Bueno, el 1.35 ¿qué? ¿Por ciento qué? Mes vencido. Muy bien. 5 años. Pero esos 5 años se convierten en ¿qué? En 60 meses. Bien. Mire que aquí ya tiene cositas que yo ya les enseñé. Ahí dice 17.46%, pero dice 17.16% de efectivo anual. Quiere decir que ya tiene un formato ¿qué? Personalizado. Lo mismo sucede con ¿quién? Con el tiempo. Dice 5, pero son 5 años. Y por esa razón podemos hacer la multiplicación y no nos genera ningún error. Eso lo aprendimos en nuestra primera clase. ¿Ok? Listo, se acabó la pausa activa. Entonces aquí esto va a ser vencido. Oye, profe, ¿qué cuota pago? Quiere decir que vamos a calcular un sistema de amortización cuota fija. Muy bien. Entonces aquí esto sería igual pago el 1.35, número de periodo 60,
Valor del crédito, 20 millones. Lo futuro, 0. Ah, un momento aquí que tomé 2. Listo. Ideal tomar siempre los de salida. 0 y tipo 0. Eso nos daría 488. ¿Listo? Entonces, aquí 1, 2, debemos ir hasta el periodo 60. Claro está que ustedes en su simulador esto lo hacen condicionado, ¿no? Ok. 60. Amortización. ¿Cómo es? ¿Pago qué? No. Hago PRIM, muy bien. Tasa. Bueno, de una vez fijémoslo, ¿no? De una vez. El periodo 1, este sí no lo fijamos, lo dejamos aquí quietico. Los 60 sí lo fijamos. Valor del crédito también. Valor futuro 0 y 0. Bien. Ya sabemos que podemos copiar, pegar. Y aquí cambiamos por pago, ¿qué? Michael. Muy bien. Y aquí simplemente cambiamos de la C a la B. Y sale. Listo. Y aquí ya calculamos nuestra cuota. La podemos fijar también. O hacer el ejercicio que hicimos hace un momento. Da igual. Y aquí menos. Listo. Finalmente, seleccionamos todo. Listo. Ok. Aquí, ¿qué pasó? No estoy... Ah, ok. Bueno, aquí se me borró, pero aquí lo que vemos es sumar. Sumamos. Entonces, la sumatoria de la amortización nos da el valor del crédito. ¿Sí? En los intereses. Bien. Y listo. Profe, ¿para qué es esto? Pues simplemente vamos a sacar un promedio. ¿Un promedio de qué? Vamos a sacar 20 millones. Esos 20 millones los debo pagar en 5 años. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 20 millones y los divido en 5. Quiere decir que cada año, en promedio, abonaría 4 millones. Debo pagar 9 millones de intereses, pero en promedio pagaría en los 5 años, ¿cuánto? 1.800.000, ¿cierto? 1.800.000. Y vamos a ver, ay, Dios mío, vamos a ver que por aquí ya se nos diligenció gastos financieros, quiere decir que en promedio cada año voy a gastar 1.800.000 en gastos financieros. ¿Listo? Ok, bien. Entonces ya tenemos eso. Entonces, ahora sí lo que viene es elaborar el flujo de caja. Entonces tenemos ingresos, costos. La diferencia entre ingresos y costos nos da la utilidad bruta. Aquí vamos a sumar todos los gastos generales. Aquí nos da una utilidad antes de impuestos e intereses. Vamos a pagar impuesto renta o la que esté vigente, el 34%. Luego aquí nos da la utilidad del ejercicio. Vamos a sumar la depreciación y a restar la amortización del crédito. Luego aquí tendremos un flujo de caja neto, la financiación y la inversión inicial. Finalmente, debemos hallar esto que se conoce como los flujos netos de efectivo. Esto se parece a un PIG, pero pues lo que está representando es cuánto ingreso, perdón, cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale, tanto en gastos como en costos. ¿Ok? Entonces, en el periodo cero, pues tendremos algunas variables, como cuál. El 34% para aquí, para la renta. Vamos a tener el valor de la financiación. Profe, ¿dónde lo tomamos? Podemos ir a
Acá tenemos los gastos del crédito, son 20 millones. El valor de la inversión, que serían menos 75. Recuerden por qué es menos, ¿cierto? Creo que lo hablábamos. Las inversiones son negativas. Porque si yo invertí en un negocio, pues si hoy invierto, pues tendré menos dinero. El crédito es un ingreso. ¿Por qué? Porque me van a otorgar, me va a ingresar el dinero. Entonces, si sumo esta diferencia, pues realmente lo que voy a evaluar es un flujo de caja financiado con un valor de 55 millones. Que en pocas palabras, lo que voy a evaluar en un flujo de caja financiado es o son los recursos propios, porque los 20 son de terceros. ¿Ok? Ok. ¿Y tenemos alguna pregunta? Breve. Entonces vamos a hacer este flujo de caja. Ahora, la pregunta es, ingresos. ¿De dónde salen los ingresos? De la demanda y la impresión. Entonces, muy bien. Por aquí tenemos un precio de venta y una demanda. Quiere decir que la multiplicación entre el precio de venta y las unidades que pueda vender es donde voy a tener que ingresos. Entonces, ¿qué hago? Tomo 7 millones, perdón, 7.400, lo fijo por las 20.000 unidades y también las que las fijé. Quiere decir que el ingreso o los ingresos para el año 1 aproximadamente van a ser 148 millones. Dice, profe, ¿y los costos de producción? Bueno, para eso hacemos lo mismo, pero no con el precio, sino con el costo de ¿qué? De producción. Entonces tendríamos 7.400 por eso. Pero muy bien. 6.000 por 20.000. Entonces son 120.000 de costos. Seguimos la estructura aquí del flujo de caja, tendríamos que sacar una diferencia, ¿cierto? Entonces decimos 148 menos ¿qué? Quiere decir que hasta el momento tendríamos un margen bruto o una utilidad bruta de 28 millones. Bueno, la pregunta del millón. Profe, ¿y los gastos generales? Bueno, entonces en los gastos generales vamos a sumar todo lo que son gastos. Entonces tenemos gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros y una depreciación. Tendríamos esos 4. Para tener en cuenta que los que van a afectarse por las políticas de incremento serán los gastos de administración y de ventas. Profe, y los financieros no, porque ya esos intereses no nos van a cambiar. Solamente saqué un promedio y eso no va a cambiar. Y la depreciación, como es lineal, tampoco nos va a cambiar. Pregunte. En el flujo hay un espacio para la depreciación. Ok, ya llegamos a ese punto. Esa depreciación, recuerden que la depreciación es, de hecho ayer lo hablábamos, ¿no? La depreciación es un ahorro que uno hace, pues las empresas hacen para reemplazar un activo cuando ya por vida útil, por uso, ha cumplido su ciclo. Entonces ya cumplió su ciclo de vida, se le da de baja y se reemplaza. Profe, y el dinero, pues para eso tienen la depreciación acumulada. Saque ese dinero de ahí y reemplace. Lo que hacemos las familias, ¿no? Se dañó la nevera, pues vamos a mirar el ahorro que tenemos para la nevera. De ahí, pero vale 200.000 por más. Bueno, coloque y compra. Pero ya no va a tener que pagar el millón y medio, o los 2 millones, o los 20 millones, o los 30 millones de una nevera. Sino que ya se tiene que, eso. Como es un flujo de caja, ese dinero no sale sino hasta cuando se hace efectivo el reemplazo del activo. Quiere decir que mientras tanto yo lo puedo ¿qué? Utilizar. Quiere decir que para los gastos va a salir, pero realmente el dinero sigue estando ¿dónde? En la empresa. Entonces yo lo puedo utilizar. Por esa razón
en la parte inferior se suma. ¿Ok? Bien. Entonces aquí sacamos la diferencia. Y 28 millones menos ¿qué? Tendríamos una utilidad de ¿cuánto? 11 milloncitos. Sobre esos 11 millones el Estado le dice, oiga, me pertenece el 34%. Pues eso es mucho, pero es la ley. Entonces, ¿usted qué hace? Toma, multiplica por el 34. Yo voy a fijarlo aquí para que me quede mejor. Listo. Quiere decir, no, pues pague solamente 3.900.000. Bueno, si pago esos 3.900.000, me quedaría ¿cuánto de utilidad del ejercicio? 7.682.000. Bueno, es dinero, ¿cierto? Profe, y la depreciación, entonces, como ese dinero no va a salir cada año, lo puedo utilizar. ¿Cuánto puedo utilizar de acá? 1.500.000. ¿Y el crédito? No, ese crédito, ese dinero sí sale. Profe, ¿y ahí cuánto es? Está aquí en el crédito, son 4 millones. Y luego sí saco el flujo de caja neto. ¿Cómo lo saco? El ejercicio me guía, dice, tome la utilidad del ejercicio. Ok. Súmele la depreciación. Ok. Y ahora reste lo que va a pagar del quién. El crédito. Porque el crédito realmente, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién? Es acá. Listo. Eso me va a dar 5.182.000. Profe, ¿financiación? No, esperemos ya no hacer financiación. Inversión, no, por ahora. Es decir, este flujo de caja solamente es para financiación e inversión una sola vez al inicio. Hay unos proyectos que hay en diferentes periodos hay inversión, ¿cierto? Pero este no. ¿Qué quiere decir? Que finalmente el flujo de neto de efectivo del primer periodo es 5.180.000. No sé si esto tenga... Fácil, ¿cierto? Bien. Entonces, ese es el año 1. El año 1 es el año base. Con base en el año 1 se hacen las proyecciones del año 2, 3, 4, 5. Normalmente esas proyecciones son lineales. En la vida real las cosas no se dan así, pero siempre hay que hacer presupuestos y los presupuestos se hacen con base en métodos lineales. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las políticas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el año 2 y ustedes hacen los demás, ¿les parece? Entonces, mira, dice el año 2. Voy a tomar los ingresos. Entonces, aquí yo lo puedo aplicar como si fuese matemática financiera. Digo, valor presente, ¿cierto? O puedo decir, atención, valor futuro será igual a la tasa. Profe, ¿cuál tasa? ¿La tasa de quién? Del incremento. Entonces, aquí dice incremento anual, política en unidades. No. En precio. Entonces, aquí decimos precio, 3%. Dice, número de periodos. ¿Cuántos periodos voy a incrementar? Del 1 al 2, 1. ¿Listo? Pago, no, aquí no va a haber ningún pago. Valor actual, entonces digo menos y será el valor del periodo 1. Y listo. Es una opción. La otra opción, esa es una, ¿no? La otra opción es que usted diga, profe, ¿no queda más sencillo que usted diga, este señor por 1 más la tasa de incremento? Da igual. Entonces, mire, dos alternativas. Uno con funciones, otra con una sencilla fórmula. Pero si usted mira la fórmula, esa es la fórmula de interés compuesto. Profe, aquí se le falta el elevado a la n. Bueno, 1, pero nos da exactamente el mismo que. ¿Ok? Entonces no hay necesidad de colocarlo. Bien.
Aquí yo voy a dejar fijo el tiempo. Listo. Ahora, podemos hacer lo mismo con los costos. Lo digo por 1 más los costos. Dice que se incrementan el 3%, perdón, el 3.5. Quiere decir que pasaría de 120 a 124,200. La tasa de incremento. Eso. Fijamos. Aquí podemos sacar esto. Fácil. Oh. Este computador lo letea con cometió un error. Listo. Quiere decir que la utilidad bruta va a ser de 28.240.000. Como ya lo tenemos aquí formulado, usted lo único que puede hacer es control C y aceptar. Pero sin embargo, en Excel hay que verificar. Ah, listo, sí lo estoy haciendo ahí. Ok, importante. Bien, ahora, les decía, aquí hay 4 gastos, ¿no? Administración, ventas, financieros y depreciación. Estos dos tienen incremento, pero estos dos no. ¿Por qué? Porque la depreciación es lineal y los gastos financieros pues no se van a incrementar. Quiere decir que cada año voy a pagar lo mismo. En promedio, ¿no? Bien, entonces me gusta hacer esta formulación muy sencilla. Digo, tomo, paréntesis, tomo el valor del año 1, pero necesariamente tengo que restarle lo que no tiene incremento. ¿Qué no tiene incremento? Los gastos y la depreciación. Ok, ya se lo gasté. A ello sí le voy a hacer el incremento del 1 más la tasa del incremento de gastos, es decir, del 3%. Ya le hice el incremento solamente a los dos primeros, gastos de administración y gastos de venta. ¿Por qué? Porque le resté la depreciación y los gastos financieros. Profe, pero igual hay que tenerlos en cuenta. Claro. Entonces lo que hay que hacer aquí es volverlos a tener ahí, los sumo, tanto los gastos de financieros como la depreciación. Y listo. Quiere decir que pasaría de 16.300.000 a 16.752.000. Y esa sería más o menos la formulación. Profe, ¿se puede hacer de otra forma? Claro, todo es posible. Profe, ahí nos falta algo. ¿Qué nos falta? No le hemos retirado el incremento a las unidades. A las unidades. Sí, de hecho, nos tocaría hacer ¿qué? Un cuadro aparte, ¿cierto? Para las unidades. Pero en este caso vamos a tomar solamente los ingresos. Bien. Entonces, bueno, el tema del incremento en las unidades es porque en la vida real siempre se evalúa si hay incremento en ventas, pero cuando uno hace ese tipo de análisis, se mira que las unidades sean malas vendidas que el periodo anterior. Y normalmente, pues la inflación tiende a que el precio suba. Algunos productos de pronto se pueden estabilizar y otros de pronto bajar. Pero la idea es que siempre que suban, ¿cierto? Si alguien de pronto es asesor de ventas o trabaja en el área de ventas, saben que a uno le colocan metas. ¿Sí? Si uno es vendedor, usted tiene metas en cada periodo. Entonces usted dice, no, tiene que vender 100 computadores. Y Santiago los vendió 100. Entonces, ese día, pues hay celebración, fiesta, le dan su bonificación, etcétera, etcétera. Pero para el siguiente, pero le dice, bueno, Santiago, veamos que
responde, está muy comprometido, para el siguiente periodo, 110. No le va a decir, usted como cumplió, entonces ahora va a vender menos. Eso no va a pasar. ¿Sí? Porque la idea es vender siempre que más. O, no sé, de pronto hay alguno en sala aquí presente o en Teams que hoy gane, no sé, un mínimo, 1.000.000. Pero para el siguiente año digan, no, es 1.000.000 de pesos es demasiado. Con que me paguen 800.000 pesos está ahí. No, si ustedes ganan 1.000.000, dicen, no, esa vaina no me alcanza para ganar, necesito ganarme 2.000.000. Pero el día que se gana 2.000.000, pasa un tiempo y dicen, no, esos 2.000.000 no me alcanzan para nada, necesito ganarme 3. Y así sigue. ¿Por qué? Porque uno, a medida que va mejorando su calidad de vida, o sus ingresos, va mejorando su calidad de vida. Por ende, uno se va antojando de cosas un poquito más arriba. Que yo sepa o que he visto, si alguien mejora sus ingresos, nunca prefiere cosas de menor valor a las que ya está acostumbrado. Hay otros que dicen, no, profesor, yo sí me voy a ganar más, sigo viviendo como estoy y lo demás lo ahorro para invertir. Eso sería grandioso. Y en la filosofía y en la teoría sería maravilloso. El hecho es que usted lo pueda cumplir. Si usted lo puede cumplir, lo felicito. Y eso sería muy bueno. ¿Ok? Pero en Colombia nadie está conforme con nada. Yo les comento a mis estudiantes un hecho que pasó en pandemia. Yo sé que ustedes lo escucharon. El gobierno decidió que algunos salarios iban a congelarse y eso que se iba a congelar, algunos se lo iban a descontar para pues ayudar a los menos favorecidos. Entonces, entre esos estaban unos magistrados de la corte que ganaban más o menos 35 millones. Digo, usted como gana bien, pues, pero pues una pobre viejecita colocó una tutela, una demanda, dijo que el salario mínimo vital mensual para ella eran 25 millones. Es decir, que si no se ganaba 25 millones, moría. Y oh sorpresa, ganó. Entonces, si a ella no le alcanzan 25 millones, pues, ¿qué podemos esperar del que gana qué? Uno solo. Pero al que gana uno solo sí le tiene que alcanzar. Entonces, y uno va a ver y tiene razón. ¿Pero por qué, profesor? Pues claro, porque ya su estilo de vida ya es que diferente. Y el estilo de vida hace que las cosas sean más costosas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, entonces, la niña no podía estudiar en la Universidad de Cundinamarca. No es que mi niña estudie en los Andes. Entonces, imagínense, si no le gana 25 millones para poderle pagar el semestre, pues estaríamos graves. ¿Listo? Entonces, lo mismo sucede con las empresas. Ninguna empresa va a pretender ganar menos de lo que ganaba el año que anterior. Siempre va a querer un poquito más, así sea que poquito, ¿cierto? Porque ya como el tema de la avaricia es tan famoso, entonces ya querer más del 5% ya sería avaricia. Listo, pero bien. Entonces aquí ya tendríamos lo siguiente. Aquí yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto como ya lo tengo formulado, simplemente copio y pego. Sin embargo, verifico. 28 millones menos 16, 11. 11 millones desde el periodo con la tasa, ¿cierto? Esperemos que no cambie, ¿no? Porque ya tenemos presupuestada otra reforma tributaria. ¿Listo? Y aquí esto no nos va a cambiar, entonces simplemente le decimos igual, igual. Y aquí copiamos y pegamos. Finalmente, copiamos y pegamos. Y listo, entonces, ¿qué pasa? Mire que en este caso, pensábamos ganar más y vamos a ganar, ¿qué? Menos. ¿Por qué? Porque una política aquí en el gasto está en el 3% y está en el 3.5%. Sin embargo, el precio solamente se va a incrementar, ¿qué? Un 3%. Si, profe, ¿no sería lógico que fuésemos igual a los costos? Esa sería, digamos, algo ideal. ¿Sí? Sin embargo, pues también las empresas piensan en sus clientes. Y nosotros, en una economía como la colombiana, es muy susceptible al qué? Al precio. Si usted dice, hey, le vendo ese televisor, el que están viendo aquí en pantalla, o el computador que ustedes están viendo ahí en pantalla de Teams, dice, ¿cuánto vale?
No, eso vale 2 millones de pesos. Pero si usted lo ve en otro lado, igualito, la misma marca, la misma referencia, todo igual. Dicen, vale 1.900.000. La pregunta es, ¿a quién la compra? ¿Al que vale qué? 1.900.000. Si es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Puede que en la competencia sea el mismo producto, ¿cierto? Pero si usted lo encuentra un poco más económico, usted tiene mayor probabilidad de que le vayan a comprar a usted. ¿Por qué? Porque el tema del precio. Y si usted trabaja en una empresa, en una entidad pública, pues el precio en servicios y productos similares va a jugar un papel importante. ¿Listo? Entonces, por esa razón, muchos decían que el precio no va a subir igual, ¿cierto? Que el de la competencia, a pesar de que los costos para todos sí van a ¿qué? A subir de la misma manera. Y dice, profe, pero eso se puede también dar como una competencia leal. Digamos que sí y no, ¿cierto? Porque dice, no, pues yo me voy a ganar menos, pero voy a vender más. Quiere decir que a la final voy a hacer mayores utilidades. Hay gente y empresas que prefieren eso, ganar poquito, pero vender ¿qué? Más y tener los clientes. Pues. Y otros dicen, no, pues yo voy a ganar más, sí, pero después van a decir, no, usted me lo vendió más, pero no voy para el otro lado. Entonces, vendió hoy, ganó hoy, pero mañana no. Eso también hay que pensarlo en el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque la inversión entre mayor utilidad, mayor riesgo. ¿Sí? Y nosotros, nuestra naturaleza siempre va a estar enfocado, inclinada hacia ganar ¿qué? Más. Uno inversionista conservador le va a decir, evalúe. Al comienzo, no, gánese poco, pero que sea fijo. Y luego ya después, cuando usted tenga una solvencia, un patrimonio, puede arriesgar más para ganar más. Pero no lo arriesgue todo al inicio porque va a quedar otra vez como empezó, limpio. Profe, y ese es su consejo. Ese consejo no lo doy yo, lo da Robert Kiyosaki. Y ustedes saben que pues, a nivel internacional es un inversionista con experiencia, con una reputación y que por su, digamos, logros en el mercado, pues lo que él diga es que son palabras apropiadas de ese, ¿cierto? Si él le dice, oiga, es que si usted lee el libro del toque de Midas, él ha fracasado N veces. Y uno dice, no, pues esos multimillonarios todo les ha ido bien. Y si uno se pone a mirar la vida, sabe que no ha sido así. Coloca en su libro un ejemplo. ¿Quién inventó la bombilla y patentó la bombilla eléctrica? O el bombillo. Tomás Alva Edison, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántos intentos tuvo que hacer en su laboratorio para llegar a ese objetivo? Al parecer fueron más de 3.000. Y entonces Robert Kiyosaki y su compañero de texto que fue Donald Trump, dicen que él no lo veía como 3.000 fracasos, sino 3.000 formas de diferentes de saber cómo no se hacen las cosas. Entonces, si alguien le dice a usted, no, es que por ahí no es porque esa persona que le está diciendo que por ahí no es, ya fue por allá y qué, y le fue mal. Pero a nosotros nos gusta qué, estrellarnos. Yo no sé si de pronto usted cuando estaba pequeño su mamá le dijo, mijo, no meta el dedo en el fuego, en la candela, porque se va a quemar. Y uno aprendió así. Creo que la mayoría aprendimos fue que quemar. ¿Listo? Entonces, los negocios también son como el juego. Uno aprende de los que, de los golpes, de los errores. ¿Listo? Bueno, chicos, terminen ese tercero. Chicos del Teams, ¿cómo van el día de hoy? No saben, no responden.
Los de la sala, ¿cómo van? Oh, Jennifer, ¿cómo vas? Qué bueno. Bien, gracias. Aunque le van el pronóstico del tiempo hoy. Que va a llegar a las 8:30. No, Estoy aquí, pero estoy con... se está de cuerpo presente y 3-0. Digo que 2. Tiempo de que va a llover, ¿no? Señor, ¿primer tiempo va a llover? ¿Qué? ¿Agua o goles? Agua. Eso vinieron. Ahí no está por eso. ¿Ya? Los periodistas que va a llover a las 8:30. Ahí dice 60% de... Sí, ush, ya ven que esta estadística, bien. Y acá también es un tío que llueve y tal. ¿Otro que estás temprano? Bueno, si todo quedó bien formuladito, pues, profe, pues el Excel es muy fácil porque usted, si lo hace bien desde el comienzo, arrastra acá y sale. Entonces, mire, las utilidades van 5.100.000, 5.080.000, 4.900.000, 4.800.000 y 4.600.000. A pesar de que van disminuyendo, pues este flujo de caja es positivo, ¿cierto? Es positivo. Al que fuese aumentando. Claro, esto tendría que ir jugando con qué. Dice, profe, es que la verdad, el precio no va a ser del 4, del 3, sino del 4. Un error. Entonces, como usted ya lo tiene todo previamente estructurado, solamente cambia su dato de qué. De entrada y sus datos de salida van a qué. Profe, pero si aumentamos las unidades, ahí sí sería aumentando. Sin embargo, noten que los ingresos, a pesar de no tomar en cuenta las unidades, sí fueron en aumento. Sí. Después de eso, que sería más porque hay que pagar créditos y amortizaciones. La amortización de los 4 millones y el crédito empieza a 5 años. ¿Sí? A 5 años también. Entonces, vean. Entonces, aquí pagaría el crédito, ¿cierto? Y es posible que aquí siga gastos. Hay otro flujo de caja donde dice, no, profe, a los 5 años se liquidan los activos y eso se vende. Y entonces es cuando se habla de un valor residual. Algunos financieros, de pronto ustedes, creo, ¿ya viste evaluación de proyectos? ¿No? Entonces, por allá en evaluación de proyectos se tiene en cuenta el valor residual, ¿cierto? De un proyecto. Es que hay veces uno termina porque hay proyectos que duran tiempo por la obra y se hace toda la evaluación y dice, bueno, ¿y después qué hago con lo que... No, pues liquídalo, véndalo. Dicen, ¿pero qué me pueden dar por eso? Algo le van a dar. Entonces, lo que se le da se conoce como un valor residual y va a sumar al flujo de caja. De hecho, las empresas cuando los activos cumplen su vida útil y aún siguen, digamos, en buen estado, pueden hacer 3 cosas. Uno, hacer un acto administrativo donde se le da de baja y luego se le da de alta nuevamente al inventario. 2, donarlo. Entonces, está en su tema social, tienen la fundación. Recuerden que las empresas hoy, por el tema de impuestos, casi todas tienen una fundación, que eso ayuda. Una donación, eso disminuye los impuestos. Y 3, dicen, no, ¿qué donar, profesor? Yo no voy a vender. Hay empresas que se dedican a comprar cosas usadas. Entonces, por ejemplo, el Banco Popular tiene una figura que se llama el yunque. Y van a alguna empresa y compran, rematan todas las cosas. Y es algo de dinero, entonces algo
algo de sin ingreso, ¿cierto? Entonces lo mismo que usted hace se trastea y dice, no, profe, eso trasteo muy feo, yo mejor regalo eso, dono eso, y se pasa al apartamento y compra todo nuevo. O dice, no, profe, yo lo vendo, eso uno coge los amigos, los familiares, algo le dan a uno por eso. O dice, no, profe, toca pasarnos ¿qué? Con los mismos, son alternativas. Entonces lo mismo sucede acá. Profe, digamos, cuando hacen una repotenciación de los activos, que se llegue, digamos, esta misma secuencia. Ah, bueno, pero eso cuando se hace repotencialización, normalmente son activos que valgan la pena. Por ejemplo, un vehículo, camión. Pero en 5 años, pues ese camión no sea qué, no sea ese. Y ese valor tendría que entrar como una inversión. Entonces, dentro del flujo de caja, habría otro lugar para inversión para eso, ¿cierto? O para la construcción de otro edificio, ¿cierto? O la adquisición de nueva maquinaria, etcétera, etcétera. Pero entonces ya más adelante habría lugar para otra inversión. Y eso nos va a afectar el flujo de ¿qué? De caja, ¿cierto? Quiere decir que esto que tenemos aquí al inicio puede estar más adelante como inversión. ¿Listo? Bien. Eso es lo que se conoce como el flujo de caja. No sé si tengan alguna pregunta. Algunos de los asistentes ya eso lo vieron, de pronto tengan algún aporte que se me quedó por alto mencionar. O de pronto alguien tenga alguna duda y dice, no, profe, lo que usted está hablando, pues la verdad no es ni idea, pero interesante, pero discutible, ¿no? Pero pues obviamente esto que estamos haciendo hoy es lo que uno debe hacer para todo lo que emprenda en la vida. Hasta para la casa. Profe, pero en la casa que usted tiene ventas, no, pero está trabajando. No tengo empresa, pero tengo un qué, un salario, entonces ingresos. Gastos de administración, estos hay, servicios públicos, mercado, educación, y siga contando. Y si empieza a aplicar lo que el profesor le enseñó, depreciación. Profe, tengo un crédito ahí pequeñito, tarjeta de crédito. ¿Cuánto le vale ese gasto financiero? Porque hay que pagarlo, ¿no? Y esto de después usted dice, profe, y mi flujo de caja aquí me da negativo, ¿qué hago? Bueno, hay dos opciones, ¿cierto? Dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? Cuando tengo flujo de caja negativo, la primera opción es ganar más. Consiga otro trabajo adicional o otra fuente de ingreso. Ingreso A, fuente A, B, C, D, F. Si usted queda solamente con una, puede que eso lo limite y nunca le permita a usted crecer como persona, como profesional y económicamente. Entonces, invente, no sé, hacer otra cosa. Profe, ¿pero a qué hora? Pues en el horario en que usted no trabaja, dice la familia, dice, pues, entonces coloca a los demás miembros de su familia también a producir. Profe, pero es que ya estamos al 100%, eso vendemos hasta usted viera. Y entonces, bueno, entonces cuando ya no se pueden generar más ingresos, ¿qué hay que hacer? Minimizar gastos y costos. Entonces dicen, no, profe, Internet es fundamental hoy día, sí, pero pues busque un plan más económico. Bueno, profe, es que nosotros comemos es leche deslactosada porque pues nuestro organismo es intolerante si compramos leche entera eso nos hace daño que es un poquitico más económico. Pues entonces quite la leche y ya, se quitó el problema encima. O tome leche de soya. Y dice, profe, pero esa es muy cara. No, pues prepárenla. Profe, no sé, haga un curso virtual en el SENA. Eso es fácil. Y hace queso, mantequilla, yogur de leche de soya. Y aparte está contribuyendo con su bienestar y la salud. ¿Sí? Dice, no, profe, es que yo estreno mínimo cada 6 meses. Bueno, pues estrene cada 2 años. Pero los gastos hay que bajar, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno empieza a pagar bombillos, a cerrar la llave, ¿cierto? A medir los cuadros del papel higiénico, todo. Si usted un cuadro más, eso ya le descuadra el flujo de caja. Una le da risa, pero vaya uno y vea que por eso muchas empresas le miden a uno hasta el azúcar que usted toma, los tintos que usted toma.
y se lo han medido. El tiempo, todo es así. Dice, profe, ¿dónde está sacando eso? Muy sencillo, eso nos lo enseñó en la teoría Frederick W. Taylor. Tiempos y movimientos. ¿Sí? Y los que trabajan en empresas privadas de producción saben que eso, un minuto es dinero. Si usted se para a chatear, eso es dinero que está ¿qué? Perdiendo. ¿Listo? Bien. Sigamos. Vamos a ver si terminamos hoy este módulo al menos. Entonces subimos por acá. Y finalmente. Ya regresé. Aquí. Entonces miren, aquí tenemos un presupuesto de ingresos. Mira, aquí ya está estructurado con unidades como lo quería el profesor Michael Giovanni. Entonces tenemos por aquí ingresos, pero teniendo en cuenta el incremento en las unidades, ¿cierto? Digamos que esta es la forma un poquito más estructurada para hacerlo. Nosotros ya lo hicimos simplemente tomando el valor final. Para eso tendríamos que hacer esto que está acá, ¿cierto? No lo hice porque ya lo estaba acá y la idea es que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, unidad. Bueno, esto también va muy limitado el tema de las unidades con la capacidad instalada. Porque algunas empresas quisieran producir más, pero no tienen cómo. Y desde el punto de vista de la economía, cuando uno produce más allá de nuestra frontera de la producción, es decir, de nuestra capacidad instalada, esa producción va a salir más costosa. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar horas extras, tiene que pagar almacenamiento, ¿cierto? Recargos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, como diríamos coloquialmente, sale un poquito más costoso el caldo que los huevos. ¿Qué le tocaría hacer? Incrementar la capacidad instalada. Pero para eso necesitaría una inyección de capital. ¿Sí? Entonces, por más que usted quiera que eso prenda a los 20 segundos, no, eso se va a demorar los 2, 3, 5 minutos que está programado para... Si usted quiere hacerlo más rápido, no, porque es que la capacidad que esto tiene es esta. ¿Listo? Bien. Finalmente, esto aquí, voy a minimizar por aquí un poquito. Listo. Entonces, ese sería el flujo de caja. Luego vamos a pasar a estos indicadores, que lo que nos van a decir es si desde el punto de vista financiero estas inversiones son rentables o no. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que también hacer flujos de caja. Esto que ustedes notan acá, ¿cierto? Son ingresos, o podemos también tomarlos como los flujos de caja. Entonces, por ejemplo, hoy voy a invertir, no sé, en una fotocopiadora. Entonces vamos a suponer que usted va a montarle competencia al señor de allá abajo. Y esa fotocopiadora es muy buena y le vale 6.300.000, ¿cierto? Vamos a evaluarla a 5 años. La vida útil de una fotocopiadora en buen uso, yo creo que 5 años, ¿cierto? El primer año, según lo que usted tiene presupuestado, todos los estudios que hizo, le va a generar 5.500.000 de utilidades. En el segundo año, dice, no, aquí como que el tema de la matrícula cero, eso ya la gente le están dando hasta la fotocopia, entonces puede que venda menos, ¿sí? En el tercer año me fui en pérdidas. No, se me dañó la fotocopiadora, hubo más gastos y aparte ahora le están pagando hasta las 11, el transporte, la matrícula, la fotocopia. No, estamos bien. Entonces, claro. Sin embargo, nos reinventamos como la palabra mágica de la pandemia y ya empezamos otra vez a generar utilidades, 2.300.000. Sin embargo, en el año 5, otra bendita pandemia, se bajaron las ventas. ¿Sí? Este es digamos, un panorama un poquito más ajustado a la realidad. Hay empresas que empezaron a ganar y siguieron ganando siempre. Pero hay otras que están como en el mercado bursátil. Un día están arriba, un día están abajo. Otro día están como en la mitad, otro día están más abajo que estuvieron hace 2 años. Luego se recuperaron, se siguieron recuperando y volvieron. Entonces es una fluctuación. Y eso es cuando uno invierte en rentas
variables, porque así es la vida. Por ejemplo, ayer a esta hora estaba que llovía, hoy está haciendo un clima estupendo, ¿sí? Entonces, profe, ¿y mañana va a seguir así? No sabemos. No sabemos, ¿cierto? Ok. Ahora, Brownie, profe, ¿ya sabe qué es esta tasa de descuento como para qué? Las tasas de descuento pues son un porcentaje que nos permite actualizar los ingresos. Entonces, en finanzas, yo no puedo comparar un dinero hoy con un dinero mañana. Es decir, si usted me dice, profesor, me presta 1.000.000 de pesos, si tenemos confianza y todo, y negocio, entonces yo se los presto. Pero dice, bueno, ¿y cuándo me los va a decir? Dentro de un año. Y usted al año me dice, vea, profe, su 1.000.000 de pesos. Dice, bueno, pero ¿y qué? No, pues, vea, lo que usted me prestó aquí lo estoy devolviendo. Pero resulta y pasa que hace un año o un año atrás, ese 1.000.000 de pesos alcanzaba para comprar X cantidad de servicios o X cantidad de productos. O yo lo podía utilizar en invertir en otras cosas y ganar un dinero. Pero se lo presté a usted. ¿Qué debo esperar de usted? Que me pague intereses, ¿cierto? Aparte dice, no, el dólar siguió subiendo, quiere decir que las cosas que importaba o que compraba importadas van a ser más caras. Aparte de eso, el salario mínimo, lo que subió, eso no, porque el resto todo se multiplicó, es decir, pérdida del poder adquisitivo. Quiere decir que lo que yo me gano puede sustentar o cubrir todas esas salvedades, ¿cierto? El costo de oportunidad, dice, no, yo tuve la oportunidad de invertir en un negocio, pero lo perdí por prestarle a usted 1.000.000 de pesos. ¿Y usted cómo me paga a mí eso? De hecho, los abogados cuando demandan, colocan en algunos casos el costo de oportunidad. Dice, no, es que yo iba a cerrar un negocio que me iba a generar 50.000.000 de pesos y usted me estrelló y eso el negocio se cayó. Y eso, y usted termina, mejor dicho, viviendo esta vida y la otra. Y para ya uno a ver si es verdad, muchas veces es verdad, ¿cierto? Usted estaba ahí listo para ser tenido en cuenta por la selección Colombia para ir al mundial, ya habían hecho llegar, pero usted se cayó de la cama. Demande a su familia, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Se perdió esa oportunidad. De hecho, no es mentira. Sin querer queriendo le pegaron a Falcao y se perdió ¿qué? El mundial. ¿Ah? ¿Cómo se compensa eso? Nada que hacer. ¿Listo? Profe, yo no vine ayer a la clase. Bueno, está la grabación, pero pues digamos que dicen, bueno, la grabación sí, pero no es lo mismo. ¿Y uno cómo compensa el tiempo perdido? No, ya. Profe, pues repítame la clase. Dice, no, pues es que eso me incurriría en más tiempo, ¿sí? Más gastos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, uno empieza a evaluar todo eso y dice, bueno, el negocio mínimo me debe rentar, ¿cierto? El 12%. Dice, profe, yo invertí en esa fotocopiadora, pero pude haber invertido en otra cosa, sí, pero invertí en ese, no en la otra. ¿Sí? Entonces, como cuando uno dice, se casó, ¿no? Pues ya ahí, grave, hermano, porque si usted ve otra oportunidad, mejor diciendo, pues ya, ¿cómo uno compensa eso? ¿Cierto? Grave. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a transformar esto en un flujo de caja pequeñito. Vamos a evaluar según los indicadores, no según nuestra. Tener en cuenta 4 indicadores. Primero, el valor presente neto. Eso ya lo vimos, sin embargo no lo vimos neto. Valor presente, pero este es neto. ¿Qué es el valor presente? Pues simplemente es comparar el valor que voy a invertir hoy con lo que me voy a ganar mañana. Pero yo lo comparo el día de hoy y miro si es beneficioso, ¿cierto? Por ejemplo, si yo invierto 100 y me voy a ganar 100 dentro de un año, pues son los mismos 100, pero es dentro de un año. Pero si yo los traigo a la fecha de hoy, los actualizo al valor presente, dice, no, pero esos 100 son hoy 90 o equivalen a 90. Y dice, no, eso no es negocio.
Usted tiene que ganar más para que cuando los traiga al presente pueda comparar. Entonces lo mismo, usted va a estudiar, usted dice, bueno, mi inversión en el estudio vale 100 millones de pesos, o vale 50, o vale 10, hoy. Pero eso me va a permitir generar ingresos en el futuro. La pregunta es, ¿esos ingresos en el futuro le van a compensar toda la inversión que usted está haciendo hoy? ¿Sí? La inversión que hizo usted en el transporte, en el pago de la matrícula, en el curso de Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente esto es una inversión. En algunos casos uno pasa la hoja de vida y dice, Excel, certificado, y dice, profe, yo sé mucho Excel, y el certificado, no tengo. Bueno, en algunas empresas dicen, no, pues presente una prueba, y de pronto le validan, pero muchas veces dicen, no, primero el requisito, y ya luego después las pruebas. Porque el primer filtro son los que, los documentos, ¿cierto? No, es que necesito es el título. No, pero yo sé más que cualquiera, yo sé más que el profesor. Dice, sí, pero no tiene el qué. El título. Entonces, una cosa, y bueno, ¿y cuánto van a pagar? No, pues le exigen título profesional, especialización, maestría, Excel avanzado, inglés, ¿qué más? ¿Y cuánto van a pagar? El salario mínimo. Entonces usted dice, uy, eso es mucha inversión hoy para que lo que va a recibir en el futuro no compense. Y lo mismo se hace con ¿qué? Con los negocios. Hay que evaluar cuánto invierto y cuánto voy a recibir. Pero para recibir eso que voy a recibir tengo que actualizar. Y se trabaja a través de las tasas de descuento, que ya lo puse. Entonces, eso es el valor presente neto. Y eso tiene un criterio de evaluación. Si el valor presente neto es mayor que 0, dice, bueno, ya ahí eso es favorable. Pero si es menor que 0, es decir, nos da negativo, dice, muy bonito y todo usted habla muy bonito, pero no, gracias. ¿Listo? Se rechaza. Otro indicador, la relación costo-beneficio. Yo creo que ese es un indicador que muchos analizamos y muchas veces listo. Relación costo-beneficio, ¿cierto? ¿Uno en qué podría evaluar eso? La relación costo-beneficio. Aparte de los negocios, ¿no? Invierto 100, me gano 110. Ah, bueno, ya hay una relación mayor que 1, porque 110 dividido 100, eso me da 1.1. Bueno, ¿cierto? Dice, relación costo-beneficio, invierto 100 y recibo 90. Uy, eso ya menor que 1, grave. Y otro dice, no, recibo 50. No. Pero dice, no, invierto 100 y me gano 150. Ah, bueno, una relación 1.5, ya cambia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué más podría? ¿Será que en una amistad eso se podría evaluar? Por ejemplo, yo digo, no, hermano, yo siempre le presto a usted los trabajos y usted nunca me presta uno. Colabore, porque es cierto. Entonces, hay un dicho popular que uno piensa a veces que las sombrillas son para un solo aguacero, ¿cierto? No piensa en el futuro. ¿Listo? De hecho, un amigo me dijo, somos amigos, pero los favores hay que pagarlos. Si un amigo a usted le hace un favor, usted algún día tendrá que pagarse. Y no quiere decir que el amigo esté esperando la oportunidad para cobrársela, no, sino que pues se va a la oportunidad en que se invierte en los papeles y dice, bueno, aquí es la posibilidad de que, ¿de qué? De devolver el favor, de reivindicarme, bueno, qué sé yo. ¿Cierto? Pero, y eso es natural, esa es la ley de la siembra. Yo no conozco el primer agricultor que vaya a cosechar sin nunca haber sembrado.
Es decir, si un campesino, un labriego, ¿cierto? Va hoy y quiere cosechar tomate, es porque anteriormente algo tuvo que sembrar. Entonces lo mismo sucede en los negocios, en las amistades, en la sociedad, en todo. Eso es una ley que natural. Entonces, y se evalúa a través de la relación costo-beneficio. Ok. TIR. ¿Alguien ha escuchado eso? Creo que sí. TIR. Tasa interna de retorno. Dice, bueno, pero lo que me va a retornar, ¿como qué porcentaje es? Bueno, es que eso es del 20% en promedio cada año. Dice, bueno, ya eso. ¿Listo? Y el último es el PRI. El PRI tiene que ver con el periodo en que yo voy a recuperar toda mi inversión. Porque si usted invierte, es porque usted piensa y necesita que ese dinero se regrese a su bolsillo. ¿Cuándo? En el tiempo ideal. ¿Y ese tiempo ideal cuál es, profesor? En los periodos de evaluación. Si yo estoy evaluando la idea de negocio o la actividad 5 años, ojalá sea 5 o menos. ¿Listo? Pero dice, no, eso es dentro de 20 años. No, hasta allá tampoco. Entonces, gracias. Entonces, básicamente estos son los 4 que se deben tener en cuenta. ¿Estamos? Vamos a hacer nuestro flujo de caja. Aquí. Que de hecho ya está listo. Este ya está listo. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Menos, colocamos ¿el qué? Los 6.300.000. ¿Por qué, profesor? Porque es una inversión. Aquí ya hicimos el flujo de caja y nos dio un saldo positivo. ¿Ok? Y ese saldo positivo es 5 millones. El año 1. Profe, en el año 2 fue positivo, pero ya fue menor. Dice, bueno, qué vaina. En el año 3, ahí sí no fuimos en pérdidas. Profesor, en el año 4, nos empezamos a recuperar nuevamente. Y en el año 5, 1 millón. Entonces tendremos este panorama. Hoy invertimos 6.300.000 y generamos estos de utilidades. Aquí generamos pérdidas. La pregunta es, ¿invertir en esa fotocopiadora? La respuesta es, espere un momento que echemos lápiz. ¿Listo? Por ahora iremos, profe, pero generó en 4 periodos utilidades y solamente en 1 pérdidas. Y fue poquito, no fue tanto. Yo creo que sí. Vamos a mirar. ¿Listo? Bien. Vamos a calcular primero lo que se conoce como el valor presente. Profe, ¿cuál es el valor presente de la inversión? Compadre, estamos en el presente. Quiere decir que no hay que hacerle absolutamente nada. Sin embargo, dice, profe, pero eso no responde desde el punto de vista matemático. Vamos a aplicar la matemática. ¿Okay? ¿Cómo lo haríamos? ¿Con fórmulas o con funciones? ¿Cómo lo quieren? Con funciones. Entonces vamos a decir valor actual. O sea, ¿recuerdan? Valor actual. Valor actual, digo, tasa. Profe, y la tasa, en este caso la tasa va a ser la tasa de descuento. Bien. Profe, el número de periodos en el preoperativo y es antes de 1, ¿cuál está? 0. Listo, bien, profesor. El pago, no hay pago. El valor futuro, ¿qué es este? Y ahí podemos cerrar. ¿Cuánto dio? Producción dio lo mismo. Bueno. Pero nosotros necesitamos negativo, entonces coloquémoslo aquí negativo. Listo. Entonces, profe, ahora sí su teoría, el valor presente del dinero de hoy, pues da lo mismo, porque está en el presente. Pero, profe, y el valor presente de lo que me va a ganar dentro de un año, dice, bueno, eso sí ya cambia. Valor actual, tasa. Y aquí vamos a hacer algo. Fijamos ¿ese qué? Esa tasa. Número de periodos, 1. Y este no lo vamos a fijar.
El pago no tenemos. Valor futuro menos. Ay, Dios santo. Espero que esto de pronto para encender acá. Listo. Ah. Valor futuro. Listo. Dice, profe, hoy esos 5 millones que nos vamos a ganar dentro de un año, hoy equivalen a 4 millones 900. ¿Listo? Pero como a nosotros nos gusta la fácil, ¿no? Profe, eso ya llover sobre mojado, ya llevamos 5 clases, tal. Pero igual verificamos, ¿no? Porque pues, me puedo equivocar. Ah, bueno, valor actual, tasa. Profe, ¿por qué 2? Claro, porque ese está en el año 2. Entonces hay que traerlo más tiempo al presente. Listo. Profe. Y entonces, no, nada. Simplemente vamos a sumar ahora. Suma, entonces usted aquí tiene una función que se llama suma. Abre paréntesis. ¿Cierto? Y va a sumar todo. Ah, bueno, vamos a sumar solamente este señor. Lo que tenemos acá. Del periodo 1 al periodo 5. Del periodo 1 al periodo 5. Sumamos. Eso nos da hoy. Esos ingresos, esas utilidades hoy serían 8.800.000. Ah, profe, ese sería el valor presente de todos esos ingresos. ¿Sí? Pero eso también lo puedo hacer con otra función, todo en uno solo. ¿Cómo así, profesor? Sí. Hay una función que no hemos visto y se llama valor neto actual. VNA. VNA. ¿Qué significa? Traigo la tasa. Listo. Ve, y el valor 1, fácil. Vamos a tomar desde el periodo 1 hasta el periodo 5. Y cierro. Da igual. Sí. Dos que hemos aprendido y hoy vimos una nueva, pero que resume. Profe, ¿cuál es la mejor? Pues ahí sí depende de lo que usted quiera hacer, ¿cierto? Pero pues mi caso sería la que está en amarillo, ¿no? Pero que usted sepa, dice, bueno, y usted que hizo el curso de ser, ¿puedo utilizar la de valor actual? ¿Usted qué va a responder? Claro, de pronto puede demorar un poquito más, tiene más proceso, pero le va a dar exactamente el mismo resultado. Ahí tengo el valor, ¿qué? Presente. Profe, ¿y qué es el valor presente neto entonces? Simplemente tomar el valor presente y restarle la inversión. Recuerden que todo lo que estoy mencionando también está en la guía, ¿no? Y restamos la inversión. Profe, me dio positivo 2.500.000. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta estos criterios del valor presente neto, la pregunta es, ¿este negocio se puede aceptar o se puede rechazar? Aceptamos porque nos da un valor positivo del valor presente neto de 2.500.000. Profe, eso en palabras castizas, ¿qué significa? Significa que hoy invierto 6.300.000. Las utilidades que voy a recibir actualizadas al día de hoy me van a pagar, me van a devolver los 6.300.000 y adicional a eso me va a quedar 2.500.000. ¿Y por qué se hace eso al día de hoy? Porque hoy es que tomo la decisión. Usted no espera 5 años para decir, ah, bueno, sí, invirtamos. No, ya invirtió otro. No, las decisiones se toman ¿qué? Hoy, en el presente y afectan el futuro. ¿Listo? Por eso nosotros debemos evaluar el futuro
a través de estas herramientas. No sé si los chicos del Teams tengan alguna pregunta. Bueno, vamos para la más fácil. Vamos para la fácil. La TIR. TIR, pues eso es un proceso. Excel tiene una función que se llama del mismo nombre. Y la TIR simplemente me va a decir el porcentaje promedio que voy a recibir cada año de mi inversión. Porque recuerden, las inversiones son ¿para qué? Recuperarlas. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente selecciono desde el periodo 0, que sería ese preoperativo, hasta el periodo 5. De arriba, ¿no? Porque los de abajo ya están actualizados. Y cierro. Igual estamos haciendo en un video en el canal de YouTube, un poquito más explícito, también les puedo ayudar para reflexión. No lo dejé acá, pero pues creo que todos están suscritos, ¿no? Sí, señor. Bien. Vamos por esa meta, Juan Carlos. Vamos a ver. De hecho, hoy me puse una tarea y conseguí 80 suscriptores. Es difícil. Muy difícil, pero bueno. Dice un dicho que no hay nada imposible en la vida, ¿cierto? Solamente personas incapaces. Bien. Listo. Relación costo-beneficio. Bueno, la relación costo-beneficio es simplemente el cociente o la división entre los ingresos actualizados, es decir, traídos a valor presente, entre los egresos actualizados, es decir, traídos a valor presente. A nosotros aquí con este ejercicio nos queda muy fácil. ¿Por qué? Porque los ingresos traídos a valor presente son estos. Y lo dividimos entre los egresos traídos a valor presente. Profe, pero no hay egresos. El único egreso que hay es la inversión. Entonces simplemente tomamos la inversión de acá. ¿Qué me hizo? Aquí. Y listo. Profe, eso da 1.4. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que por cada peso que usted invierte, va a generar como beneficios 1.4 o ingresos. Profesor, en otras palabras, por cada millón de pesos que usted invierta, va a generar 1.400.000 de ingresos. O puede generar el 40% de utilidades. Y eso es bueno. Quiere decir que la relación costo-beneficio debe ser mayor que 1. Listo. Aquí como es mayor que 1, se acepta. Profe, ¿y el PRI? El PRI. A ver si me acuerdo de la fórmula. Creo que sí. El PRI, pues vamos a calcular en qué periodo vamos a recuperar toda la inversión. ¿Listo? Bueno, para eso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tomar el valor de la inversión, que son ¿cuánto? 7.300.000. Dividido. Y abrimos un paréntesis. Dividido los flujos netos de efectivo traídos a valor presente. Es decir, 8.300.000. Y eso lo vamos a dividir entre la vida útil, es decir, 5. Y cierro. Vamos a ver cuánto nos da. Profe, nos da 4. No son 4 pesos, son 4. ¿4 qué? Periodos. Quiere decir que vamos a recuperar el ¿qué? La inversión o el 100% de la inversión en el periodo 4. Profe, pero seguro que en el periodo 4, bueno, vamos a ver si esto tiene decimales. Profe, 3.6. Ah, bueno. Entonces quiere decir que está entre el periodo 3 y el periodo 4. Más cerca del ¿qué? Del 4, porque es 3.6.
Profe, ¿y eso lo podemos convertir en años y meses? Todo es posible. Profe, ¿cómo? Ustedes le enseñaron algo que es una regla de tres, ¿qué? Simple. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces, por ejemplo, un año son 12 meses. 0.6, ¿cuántos meses son? Entonces, ¿qué pasa? X sería igual a ¿qué? A 1 dividido ¿sí? No, sería 0.6. Oh, ¿qué pasó? 0.6 por 12 dividido 1. Sin embargo, pues la idea es que eso esté entre paréntesis, pero creo que no va a afectar nada. Vamos a ver. 7.2, sí afecta un poquito. 7.2. Profe, o sea, 7 meses y cuántos días. No, pues tampoco. Pues, pero lo que sí vamos a ver es que en promedio, o la probabilidad es que se recupere el 100% de la inversión. ¿Cuándo? En el tercer año, en el periodo 7, en el mes 7, julio. ¿Sí? O simplemente dice, profe, entre el año 3 y el año 4. Ya. O entre el periodo 3.6. Pero, ¿qué es lo positivo? Que está dentro de los ¿qué? Años o el horizonte evaluado. Es grave cuando es más. Pero cuando el valor presente neto nos da positivo, muy seguramente los demás indicadores estarán dentro del rango. Profe, pero usted no nos dijo nada de la tasa interna de retorno. ¿Cuál es ese criterio para saber si la tasa es buena? Es muy sencillo, simplemente que sea mayor a la tasa de descuento. Si miramos la tasa de descuento es del 12% y esta es del 35, del 36, quiere decir que tenemos 24 puntos porcentuales por arriba, o sea que es muy bueno. ¿Ok? Importante para los que están haciendo su pregrado y en algún momento de su trabajo de grado tengan que hacer una especie de evaluación. Eso no solamente aplica para evaluaciones de proyectos, pronto la implementación de una estrategia, ¿cierto? Comercial, ¿cierto? Debe haber una relación beneficio-costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, profe, la TIR nos dio el 500%. Sí, muy bueno ese negocio, pero eso en la realidad, claro está que hoy día le pintan a ustedes el negocio, está el 600%. Puede que exista, ¿cierto? Pero algo no muy legal está detrás de eso, ¿cierto? ¿Cierto? Porque si eso fuese así, pues esto sería el mundo perfecto, ¿ok? Entonces, y lo otro es que sus jurados te van a revisar el 500%. Sí, profe, mis cálculos están... Es más, profesor, yo hice el curso de terminé con el profesor ahí y eso está tal cual. Pero pudo haberse equivocado en un cálculo en los ingresos, están mal formulados los costos, algún error, ¿ok? Pero la idea es que ese TIR no supere el 40 al 50%. Ya más del 50% eso es avaricia. ¿Listo? Bien. No sé si tengan preguntas. Los chicos del Teams. Entonces, por ejemplo, en matemática financiera todo esto se ve a través de fórmulas, ¿cierto? No sobra que las vean, que las aprendan, ¿cierto? Pero pues el Excel hoy día pues está catalogado como una competencia blanda, ¿sí sabían eso? Creo que de hecho hasta los memes del Facebook salen que usted en la vida debe saber que cosas como Excel, inglés, ¿qué otra cosa? No escuché. De hecho, la semana pasada la vi, pero ya me olvidé.
Pero son esas dos fijo. Excel, inglés, ¿cierto? Hay otra, pero no la recuerdo. Son catalogados como competencias blandas. Y no solamente para profesionales en ciencias administrativas, sino para todo tipo de profesional. ¿Listo? Bien. Listo, creo que con esto terminamos el módulo número 2. Entonces, tasas de interés, flujo de caja e indicadores de evaluación. Valor presente, TIR y relación costo-beneficio. Claro que vimos 4. Aquí coloqué solamente 3, pero vimos un adicional que es relación costo-beneficio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a dejar hasta aquí y mañana terminamos el módulo número 3. Nos faltaría ver unos temas relacionados con Solver. Y creo que ya las demás que habíamos prometido ver, ya las vimos, solamente tenemos esa pendiente. Vamos a ver en el módulo 3, pero se los voy a compartir de una vez para que lo vayamos mirando. Hay un tema de punto de equilibrio y hay un tema de investigación de operaciones que se hace a través de nuestro herramienta de Excel que se llama Solver. Entonces voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp. Por favor me confirman, lo descargan porque ayer creo que el módulo 2 estaba generando algunos problemas. No a todos, pero... Listo. Ahí lo compartí en el grupo de Excel, sí, bueno, de Excel financiero de WhatsApp. Entonces, por favor, lo descargan, verifican que funcione. Si funciona, entonces quedamos listos. Y el simulador mañana negociamos porque la idea era que las últimas 2